Hola amigos, bienvenidos al Saber de Letras. Al referirnos a la cuestión en que se le solicita al apóstol Juan medir el recinto del templo en el libro de Apocalipsis, nos encontramos con un pasaje que se reconoce universalmente como difícil. Parte del problema surge de la necesidad de tener que adoptar una clara posición acerca de la interpretación del lenguaje apocalíptico. Aunque en ambos extremos hay quienes interpretan estos versículos de un modo literal o altamente simbólico. A continuación comentaremos parte del capítulo 11, tomando como base la interpretación simbólica, que al parecer es la más aceptada. No te apartes, que ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. En medio de las dos principales visiones que configuran el interludio que discurre entre la sexta y la séptima trompeta, encontramos una breve sección en la que se le dice a Juan que mida el recinto del templo, pero no el patio externo. La consideración del templo y el patio externo como un símbolo de la iglesia, vista desde dos perspectivas distintas, nos lleva a la interpretación de que durante el difícil periodo que se avecina, el pueblo de Dios será guardado de la agresión diabólica, aunque sufrirá a manos del mundo incrédulo. Este mensaje es especialmente apropiado en vista de la experiencia agridulce que espera a la iglesia, simbolizada por el ministerio y el destino de los dos testigos en el capítulo 11. En el capítulo anterior, Juan tomó el libro de la mano del ángel y lo comió. En los versículos primeros del capítulo 11, su participación continúa. Se le da una caña de medir semejante a una vara y se le pide que mida el templo del Dios y el altar y que cuente a quienes allí adoran. Juan presenta una imagen del santuario interno que debe medir. No se menciona las medidas porque el encargo de medir un área donde los santos se encuentran con su Dios resulta ser una tarea imposible. Los santos son una gran multitud que nadie puede contar. Medir el templo de Dios simboliza el conocimiento y cuidado que Dios tiene de su pueblo. Probablemente el trasfondo es Ezequiel 40:42, donde en una visión el profeta observa cómo se miden todas las secciones del templo con meticulosa atención. Para Juan, el templo no era un edificio literal, sino la comunidad cristiana que adora a Dios. Al margen de lo que esta imaginería pretendiera transmitir, no hay duda de que para Juan significa que Dios proveerá un santuario espiritual contra la agresión diabólica del anticristo para los creyentes fieles. Esta protección de los creyentes, simbolizada por la medición del templo, no era una salvaguarda contra el sufrimiento físico y la muerte, sino contra los peligros espirituales. Se corresponde con el sellado que se describe en el capítulo 7, que no constituía una protección de la muerte física, sino una marca que garantizaba la entrada al reino celestial. El patio externo del templo se conocía como el atrio de los gentiles. La opinión está dividida respecto al significado del patio exterior. Una respuesta muy común es que con ello se refiere a los que están dentro del perímetro exterior de la iglesia, pero que no son parte de ella. Estas personas son parte del mundo, han unido las manos con los gentiles que, de ser posible, tratan de destruir a la iglesia. Son los que en tiempo de Juan eran miembros de la sinagoga de Satanás y no se distinguían de los gentiles. A todos ellos los mueve el espíritu del anticristo empeñado en pisotear y profanar todo lo que sea santo. Son aquellos miembros de la iglesia profesante que se han amoldado a los valores del mundo. No obstante, quienes van a sufrir son los que forman la verdadera iglesia, aquellos que rechazan la marca de la bestia, no los que han entrado en componendas. La otra interpretación señala que es más probable que el patio exterior se refiera a la iglesia físico-material. Esta sección ha de excluirse de la medición, es decir, ha de ser entregada a la persecución de los últimos días, ya que representaría al aspecto terrenal de la iglesia. El templo representaría a la iglesia en su ser interior y el patio externo representaría a la iglesia en su experiencia terrenal y empírica. Tal situación de calamidad puede diezmar físicamente a la iglesia, sin embargo no puede alcanzar la fuente de su vida, que estaría representada por la parte del templo que ha sido medida.
Los fieles han de ser hollados por el paganismo durante un periodo de 42 meses. El trasfondo de este aspecto es la profecía acerca de Antíoco Epífanes que encontramos en Daniel 8. En este texto, el santuario ha de ser hollado por el cuerno pequeño durante 2300 días y después será de nuevo consagrado. De igual modo, la iglesia ha de ser oprimida y profanada por la bestia que sube del abismo, pero no será destruida. No está claro si esta victoria consistirá en el triunfo que supone el martirio o en la prolongación de su existencia en la tierra. En cualquier caso, se cumple la promesa de Jesús en Mateo 16:8, en el sentido de que los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El saber de letras. Ya en el final de nuestro espacio, concluimos que en Apocalipsis el tiempo es una idea que se presenta en forma de síntesis, que no debería expresarse en términos literales de años o incluso siglos. El tiempo cronológico es de relativa importancia en este libro porque no es el tiempo sino el fundamento lo que dirige a Apocalipsis. Gracias por acompañarnos una vez más. Solo deseamos recordarle que cada vez que ustedes nos dan un me gusta, YouTube recomienda este programa a más personas y ese es uno de nuestros objetivos, que sean muchos los beneficiados con este mensaje. Que tengan un extraordinario fin de semana, un abrazo y hasta pronto, amigos. Adiós.